Imagínate vivir en una ciudad de Francia y de repente hay personas bailando sin control, sin música y sin felicidad, y lo único que vemos es cómo la gente se contagia por ese trance. Este es el lore de la epidemia del baile 1518 y se dividirá en varias partes. La epidemia del baile de 1518 es uno de los fenómenos más extraños y fascinantes de la historia. Ocurrió en pleno verano en la ciudad de Estrasburgo. Formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Se decía que la ciudad de Estrasburgo era entre Francia y Alemania debido a su ubicación estratégica en la frontera. Llevó a cientos de personas a bailar sin parar durante semanas, atrapadas en un frenesí que muchos no pudieron sobrevivir. Esta pregunta la han preguntado muchísimas personas. En julio de 1518 una mujer conocida como Frau Trofea salió a una estrecha calle de Estrasburgo y comenzó a bailar fervientemente. No había música, y su rostro no reflejaba alegría, sino una especie de trance. Bailó sola durante casi una semana. A los pocos días, unas 30 personas se habían unido a ella. El pico de la epidemia. En agosto la cifra de afectados había aumentado a unas 400 personas. Las consecuencias. Los cronistas de la época registraron que muchos de los danzantes colapsaban por agotamiento extremo, deshidratación y desgarros musculares. En los momentos más críticos, se reportó que varias personas morían al día por infartos o derrames cerebrales provocados por el esfuerzo interrumpido. Las autoridades locales y los médicos de la ciudad estaban desconcertados, descartaron explicaciones astrológicas, sobrenaturales y diagnosticaron que los afectados sufrían de sangre caliente, una condición médica teórica de la época. Creyeron que la única forma de curarlos era dejar que el baile saliera de su sistema. Los gobernantes tomaron una decisión catastrófica, les abrieron espacios públicos, contrataron músicos y pagaron a hombres fuertes para que sostuvieran a los bailarines cuando estuvieran a punto de caer. Esto no calmó el brote, al contrario, estimuló a que más personas se sumaran al trance masivo. Finalmente, al ver que la estrategia empeoraba la situación, las autoridades prohibieron el baile público y llevaron a los afectados a un santuario dedicado a San Vito, santo patrón de la danza y la epilepsia, donde les pusieron zapatos bendecidos y les hicieron rezar poco a poco. El frenesí se disipó en septiembre. Hay un gran debate histórico sobre eso. Algunas crónicas posteriores afirmaron que en el pico del brote morían hasta 15 personas al día por infartos, derrames cerebrales o puro agotamiento físico. Sin embargo, los registros oficiales de la ciudad de Estrasburgo de esa época mencionan detalladamente el caos y las medidas que se tomaron, pero no especifican un número de muertos, por lo que algunos historiadores modernos creen que la cifra de fallecidos pudo haber sido exagerada por el mito popular. Aunque los registros mencionan que tanto hombres como mujeres terminaron bailando, la gran mayoría de las primeras personas en unirse fueron mujeres. Los historiadores de género señalan que, en la sociedad de 1518, las mujeres sufrían una presión y un sufrimiento desproporcionados, eran las primeras en pasar hambre para alimentar a sus hijos, sufrían violencia extrema y no tenían ningún tipo de control o voz sobre sus vidas. El colapso mental colectivo golpeó con más fuerza a quienes cargaban con el peso psicológico más pesado. Aunque no se conservan diarios íntimos de Frau Trofea, los registros de la época describen un contexto de desesperación absoluta. Ella era una mujer sumida en la pobreza extrema en un año donde la hambruna en Estrasburgo era tan severa que la gente comía pasto. Además, se sugiere que acababa de sufrir un trauma familiar grave, posiblemente la pérdida de un hijo. Su mente simplemente colapsó ante el dolor y el estrés, y su desconexión de la realidad se manifestó a través de ese trance físico. Desde la perspectiva de la neurociencia moderna, los bailarines entraron en un estado de disociación severo. Es un mecanismo de defensa del cerebro, cuando el trauma, el hambre y el miedo superan la capacidad de resistencia de una persona, la mente se desconecta de la realidad para no colapsar por completo.
En ese estado de trance disociativo, la persona pierde el control consciente de sus movimientos y deja de sentir el dolor físico o el cansancio, lo que explica por qué podían seguir moviéndose con los pies destrozados. En la Edad Media y el Renacimiento, el tejido social estaba completamente dominado por la religión. La gente de Estrasburgo compartía un miedo terrorífico a una leyenda específica, que si hacías enojar a San Vito, él te castigaría enviándote una plaga de baile incontrolable. La mente humana, bajo un estrés extremo, tiende a canalizar su locura a través de los símbolos y miedos que ya conoce. Si hubieran sido personas del siglo XXI, el colapso psicológico habría tomado otra forma, como ansiedad, tics o desmayos, pero en 1518, el molde mental disponible para la culpa y el castigo era el baile de San Vito. La inmensa mayoría de los bailarines imploraban ayuda y lloraban de dolor, no estaban de fiesta. Aquí entra en juego el fenómeno de la sugestión y el contagio social en un ambiente cargado de miedo, desnutrición y superstición. Ver a alguien atrapado en lo que creían que era una maldición divina activó un pánico profundo. El cerebro, bajo un estrés intolerable, puede imitar síntomas físicos de forma inconsciente. Al ver a Frau Trofea, la mente de otras personas vulnerables replicó el trance como una válvula de escape al terror psicológico que ya sufrían. No hemos vuelto a ver a cientos de personas bailando hasta el colapso en la calle, pero eso no significa que la enfermedad psicógena masiva haya desaparecido. Lo que cambiaron fueron los síntomas a medida que el mundo se industrializó y la ciencia reemplazó a las supersticiones de santos y demonios. Los colapsos psicológicos masivos mutaron. En los siglos XX y XXI, estos fenómenos se han manifestado como epidemias de desmayos escolares, risa incontrolable, como la famosa epidemia de la risa de Tanganica, tics nerviosos inexplicables o dolores de cabeza masivos en fábricas. El cerebro sigue reaccionando igual ante el estrés intolerable, lo único que cambia es el síntoma que está de moda en la cultura de la época. La ciencia y la historia descartan la posesión demoníaca o los castigos divinos. Las dos teorías científicas principales, histeria colectiva, enfermedad psicógena masiva, es la teoría más aceptada, defendida ampliamente por el historiador médico John Waller. Estrasburgo venía sufriendo años brutales de hambruna extrema, epidemias de viruela y sífilis, y una pobreza asfixiante. El nivel de estrés psicológico y la desesperación social eran intolerables bajo este trauma extremo, sumado a la profunda superstición de la época. La gente creía firmemente que San Vito, el santo patrón de los bailarines y epilépticos, podía maldecir a los pecadores obligándolos a bailar. Un colapso mental colectivo tomó la forma de una danza incontrolable como un mecanismo de escape psicótico. Envenenamiento por ergotismo. Otra hipótesis sugiere que la población consumió pan de centeno contaminado con el hongo Claviceps purpurea, cornezuelo de centeno. Este hongo contiene alcaloides de los que se deriva el LSD. El ergotismo provoca alucinaciones terribles y severas convulsiones o espasmos musculares que, desde lejos, podrían confundirse con movimientos de baile. Sin embargo, muchos científicos la descartan porque el ergotismo corta la circulación sanguínea hacia las extremidades, causando gangrena, y hace que sea físicamente imposible bailar coordinadamente durante días o semanas. A principios de septiembre, las autoridades cambiaron de estrategia y enviaron en peregrinación a los bailarines sobrevivientes a una ermita en las montañas cercanas. Allí les pusieron zapatos rojos bendecidos, los rociaron con agua bendita y realizaron rituales religiosos. Al separarse el grupo de la mirada pública de la ciudad y calmarse la sugestión, los trances fueron desapareciendo gradualmente y la epidemia cesó por completo. Bueno, esto fue todo. Los invito a ver la playlist de personajes. Ahora que la tablet salió del sótano podré hacer más videos. Hasta luego.